Plan intervencionista. Presidente Nicolás Maduro rechazó aclaratorias de gobiernos de Colombia y México. Violación a la Constitución. Fiscal Luisa Ortega Díaz aseguró que detención de magistrados atenta contra el Estado de Derecho. No aceptan agresiones. Alcalde Jorge Rodríguez aseveró que el gobierno nacional es garantía de paz en el país. Apegada a la ley, rectora Cecilia García Arocha exhortó al gobierno a liberar a los magistrados detenidos. Ordenaron su aprehensión. TSJ condenó a 15 meses de prisión al alcalde de Lechería, Gustavo Marcano. Negociaciones. Expresidente Felipe González cuestionó que su par José Luis Rodríguez Zapatero no haya logrado resultados positivos como mediador. Migración masiva. Más de 26.000 venezolanos cruzaron este lunes la frontera con Colombia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Irio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo haremos hoy desde el estado Táchira, donde miles de venezolanos cruzaron la frontera con Colombia en las últimas horas. Nuestra compañera Mariné Glot nos amplía. Adelante Mariné, buenos días. Hola, buenos días. Según autoridades migratorias de Colombia, el éxodo de venezolanos hacia el vecino país es incontrolable. Calculan que durante este fin de semana largo, 26.000 personas diariamente cruzaron los puentes internacionales del estado Táchira hacia norte de Santander. Gran parte de estas personas usan el país neogranadino como tránsito para llegar vía terrestre a otros destinos como Ecuador, Perú y Chile. Ante esto, las autoridades migratorias del país hermano extremaron los controles y tomarán nuevas medidas en torno a la tarjeta de movilidad fronteriza. Cabe destacar que también en las últimas horas aumentó el flujo de connacionales cruzando la frontera para adquirir productos de la cesta básica en la ciudad de Cúcuta. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Mariné. Nos vamos ahora a los estados Vargas y Guárico. Con información a propósito de los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente pautados para este domingo 30 de julio. Vamos a contactar inicialmente a Orlefran Amaya desde el Litoral Central. Buenos días, Orlefran. Buenos días, acá en el Litoral Central fueron desplegados 2.940 funcionarios de la Guardia Nacional como parte del Plan República para resguardar los 202 centros de votaciones para las elecciones del 30 de julio. Así lo informó el comandante de la SODI Vargas, el general de brigada James Solís Martínez, quien además aseguró que los centros fueron declarados como zonas de seguridad y enfatizó que no permitirán manifestaciones y alteraciones del orden público. Asimismo, puntualizó que estarán desplegados en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el puerto y la autopista Caracas-La Guaira, y agregó que el plan pasará a una tercera fase luego de las elecciones. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. El gobernador del estado de Guárico, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, aseguró que los más de 115 días de protesta que se han registrado en el país son orquestados desde el gobierno de los Estados Unidos. Indicó que tienen como fin dividir al pueblo venezolano, al tiempo que resaltó que la constituyente que se elegirá el próximo domingo 30 de julio tiene como finalidad transferir poder al pueblo. Finalmente hizo un llamado a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela a participar el próximo domingo desde bien temprano para elegir a sus representantes. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Eliezer. Un momento de ir al estado Nueva Esparta, donde grupos sindicales se suman al llamado a paro cívico convocado para este miércoles y jueves en todo el país. Nuestra corresponsal Nelmari Salazar nos tiene el reporte. Buenos días, Nelmari. Hola, muy buenos días. El presidente de la Federación de Trabajadores en el estado Nueva Esparta, Lorenzo Salazar, estima que más de 5.000 empleados se sumen al paro general convocado a nivel nacional, aun cuando hay grandes expectativas por las presiones que se han registrado, tanto en el sector público como en el privado. De igual manera, instó a los trabajadores a defender con fuerza sus derechos. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Gracias, Nelmari. Continuamos ahora en el centro occidente del país, en el estado Lara. Con información que se genera en el sector transporte. Nuestra aliada María Daniela Puerta nos tiene los detalles. María Daniela, buenos días.
Hola, muy buenos días. Nosotros acá en el estado Lara les informamos que directivos del Sindicato Automotor y la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito continúan en reuniones para legalizar el incremento de la tarifa de 300 bolívares de lunes a viernes y fines de semana y días feriados en 400 bolívares. Hugo Cuicas, secretario ejecutivo del sindicato, expresó que han sostenido reuniones con la directiva de la AMTT, quien ha solicitado una tregua de 2 semanas mientras se consulta a los ciudadanos. Entre tanto, los transportistas hacen un llamado a que el costo establecido sea basado en la situación económica actual del país. Desde el estado Lara, María Daniela Puerta, Noticiero Venevisión. María Daniela, gracias. Ahora nos vamos a Monagas. Allí se genera información en materia de salud. Nuestro compañero Alexis Abreu nos amplía. Buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos desde el estado de Monagas informándoles que se reforzó la seguridad en la emergencia del Hospital Central Dr. Manuel Núñez Tovar de la ciudad de Maturín. Así lo dio a conocer el director de esta área, Jesús González, quien informó que más de 30 funcionarios entre la Guardia del Pueblo, la Milicia, Policía Estatal y la Guardia Nacional estarán resguardando las instalaciones de emergencia del Hospital Central de Maturín para garantizar seguridad de calidad a pacientes y familiares que acuden día a día en esta importante área del recinto hospitalario. De igual forma, González hizo un llamado a estas personas en prestar la mayor colaboración con los médicos y enfermeros para que se pueda desarrollar una atención en óptimas condiciones. Indicó que a través de la Gobernación de Monagas se espera reforzar el personal de enfermería y de mantenimiento para los próximos días. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Nos vamos ahora al estado Miranda. Porque allá se han presentado irregularidades en el servicio de agua potable en varias zonas de la entidad. Nuestro aliado Alberto Rebeto nos tiene el reporte. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Vecinos del municipio de Los Alias denunciaron múltiples fallas en el servicio de agua potable. En el sector La Peña de San Antonio de los Altos, una tubería del vital líquido se fracturó, socavando la vía principal que comunica 4 sectores de la jurisdicción. Asimismo, se contabilizan más de 50 botes de agua potable en avenidas y calles del municipio. Los vecinos piden a Hidrocapital iniciar los trabajos de reparación y recuperación del sistema de tuberías. Se conoció que en el sector Huecamacuto se suman 12 días sin el vital líquido. Desde el municipio de Los Alias, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Alberto, gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Mérida, donde se entregó una instalación deportiva a habitantes del municipio Sucre. Gabriela Gutiérrez nos tiene los detalles. Adelante, Gabriela, buenos días. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando que los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente continúan desplegados en los diferentes municipios de la entidad merideña. Más de 100 jóvenes fueron beneficiados en este despliegue social dirigido por Mervin Maldonado, candidato por el municipio Sucre, en compañía del alcalde Aaron Varela y el viceministro de Masificación Deportiva, Pablo Justi. Jóvenes deportistas de diferentes edades podrán disfrutar de la primera cancha con grama sintética entregada en la entidad. Adicional a esto, se dotaron a 16 clubes deportivos con kit conformados por implementos y uniformes. La dotación se realizó en la cancha San Juan y simultáneamente fue reinaugurada la cancha de San Benito en el sector de Lagunillas. Mencionó que estará habilitada una cancha nueva para el sector La Trampa e informó la reinauguración de 3 más en el sector de Lagunillas y la entrega de las principales canchas del Pueblo Nuevo del Sur y de la comunidad de Chihuará. De esta manera, Maldonado afirmó que continuarán desplegados en el municipio Sucre con la inauguración y reinauguración de espacios deportivos para esta comunidad. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gabriela. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el director de la CIA, Mike Pompeo, dejó desnudos a los gobiernos de Colombia y México con las declaraciones de un supuesto plan intervencionista. El gobierno de Colombia lo niega. El gobierno de México lo niega. Pero ¿qué necesidad tiene el jefe de la CIA de decir eso? Lo está diciendo porque él es el jefe. Él se siente el jefe. Y el jefe dice la verdad. Y los borregos gobiernos de México y Colombia quedaron desnudos frente a la verdad. El primer mandatario aseveró que el domingo los venezolanos le darán una lección al mundo con la Asamblea Nacional Constituyente. Eso llamo al pueblo de Venezuela. Frente a estos planes de intervencionismo, de golpismo, que tienen a la derecha venezolana como la quinta columna interna, nosotros tenemos un arma muy poderosa. Nosotros tenemos una respuesta muy poderosa para reafirmar la independencia y la soberanía de Venezuela.
Y esa arma, esa respuesta, la vamos a activar el domingo con la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela tiene quien la ame y este pueblo con amor va a salir a darle una lección a esta gente el próximo domingo, 30 de julio. El jefe de Estado agregó que los venezolanos tienen que salir a votar en lealtad al legado del fallecido presidente Hugo Chávez. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó como una violación de la Constitución y el Estado de Derecho la detención de los magistrados juramentados por la Asamblea Nacional, a la vez que criticó que sean juzgados en tribunales militares. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Ministerio Público y nos tiene el informe. Pueblo de Venezuela, ante las severas persecuciones, ante los dantescos atropellos, ante las irregularidades que se impulsan desde el poder político, quiero que sepan que estoy restiada con ustedes, pueblo de Venezuela. De esta manera, la fiscal Ortega Díaz calificó como inconstitucional que el Tribunal Supremo de Justicia haya repartido las competencias del Ministerio Público a otras instituciones. Todos los días distribuye a alguien, le entrega a alguien la competencia del Ministerio Público, violando la Constitución. Esta Constitución dice en el 285 claramente quién es el competente para la investigación penal. Y en el sistema acusatorio, que es el sistema que nos rige a nosotros, tiene que ser un organismo solamente el titular de la acción penal para tener la seguridad jurídica. Expresó que se pretende imponer la violencia política para resolver la crisis de gobernabilidad que afronta el país, por lo que exigió respeto a los derechos de los ciudadanos. Y va a quedar como una mancha en la justicia penal venezolana, en el ejercicio del derecho, como el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus nefastas decisiones, pidió que autoridades militares juzgaran a civiles por delitos civiles. Eso lo va a registrar la historia y será estudiado en las escuelas de derecho. Luisa Ortega Díaz reiteró que el pueblo necesita que la dirigencia de este país se preocupe por resolver los problemas de los ciudadanos. La fiscal general de la República informó también que desde el pasado viernes están abiertas en todo el país oficinas para recibir denuncias de ciudadanos que sean coaccionados para votar el próximo domingo 30 de julio. Desde el Ministerio Público, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela no acepta una injerencia extranjera en los asuntos internos y ratificó que el presidente Nicolás Maduro ha realizado los esfuerzos necesarios para mantener la paz de la nación. Somos gente de paz, somos gente que además insistimos en nuestra indeclinable decisión de la libertad, de la soberanía, de la independencia en paz. No aceptamos dictados de nadie del extranjero, no aceptamos que venga Trump ni su director de policía a decirnos nada, no aceptamos que venga Santos a tratar de agredir la paz venezolana. Por su parte, la candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, afirmó que con la constituyente se busca defender la soberanía de nuestro país. No es cualquier cosa lo que está en juego. No estamos eligiendo un cargo, compañeros, con la constituyente. Estamos detonando un nuevo desencadenante histórico para la defensa de Venezuela. Por eso es que cuando nosotros decimos votos sí, balas no, no estamos haciendo proselitismo, estamos diciendo no a la guerra. Las declaraciones se las ofrecieron durante el acto de conmemoración de los 41 años de la muerte de Jorge Rodríguez, padre. Migración Colombia informó que más de 26.000 ciudadanos venezolanos cruzaron este lunes la frontera con Cúcuta a través del puente internacional Simón Bolívar. Así lo indicó el director del Departamento de Migración, Christian Kruger Sarmiento, en su cuenta de Twitter. El funcionario colombiano además aclaró que esta migración es de tránsito por el feriado y que los venezolanos aprovecharon la fiesta nacional para acudir a comprar alimentos a ese país. Por otra parte, en declaraciones a medios, Kruger indicó que su país está preparado ante un incremento de venezolanos por el paso fronterizo. Vamos a ver después del 30 de este mes cuál es la situación, cuál es el efecto que va a traer esa votación el domingo en Venezuela. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, especialmente la próxima semana, porque ahí sí podremos ver posiblemente un incremento o disminución de esos flujos migratorios. El funcionario colombiano también explicó que la entrada y salida de venezolanos aumentó 5% durante este lunes.
6:44 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. En breve, volvemos con más información. Venezuela opina. Y hoy el gobierno quiere imponer una Asamblea Nacional Constituyente, desconociendo la voluntad del pueblo, desconociendo el derecho a la participación política que tenemos todos los venezolanos, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y es un acto de resistencia de no participar. El derecho al sufragio es un derecho que tienen los venezolanos por el amparo constitucional, pero la resistencia también, y un acto de desobediencia civil es no participar en un llamado que es totalmente fallido. Nosotros los trabajadores no podemos llegar al sitio suficiente porque hay la guarimba, porque hay la tranca, que tú no puedes venir a Caracas y tu diligencia, que no puedes ir a la ciudad, que no puedes ir aquí, el saqueo de las gandolas, que son realmente culpables de que saquen una gandola, que se demora el viaje, que no te llega a tiempo. Mira, hermano, esta es una cuestión de que es algo universal. Y yo pienso que de verdad la constituyente, como lo decimos toditos los candidatos, como dice el presidente, que la constituyente sí va. Venezuela opina. Seis y 50 de la mañana. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, rechazó la detención de 3 de los magistrados del TSJ designados por la Asamblea Nacional. La rectora de la UCB exhortó al Ejecutivo a liberar a los jueces, pues aseguró que su nombramiento se realizó de conformidad con la ley y la Constitución. Eso es inaceptable. Eso es sinónimo sencillamente de cobardía. Ustedes me van a disculpar. Es sinónimo de absoluta cobardía. Ellos están perfectamente designados y juramentados como corresponde a la Asamblea Nacional. Son actividades de la Asamblea Nacional. Entonces, si queremos llegar a una negociación, si queremos respetar lo que es la negociación de los venezolanos, tenemos que partir por respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Profesores de las escuelas de Derecho, Ciencias Políticas y Estudios Internacionales condenaron también la detención de los magistrados. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó 15 meses de prisión para el alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, luego de una audiencia a la que no acudió y en la que se le acusaba de no remover escombros en barricadas de su municipio. Se sanciona al ciudadano Gustavo Marcano Antúnez, titular de la cédula de identidad número 13.670.501, a cumplir la sanción de 15 meses de prisión más los accesorios de ley por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar de conformidad con el artículo 31 de la ley antes señalada. Se desconoce su actual paradero, por lo que se acuerda al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, proceder a la tramitación a la orden de alerta roja a los servicios de Interpol. Marcano también fue destituido de su cargo e inhabilitado políticamente. El tribunal estableció como centro de reclusión la sede del SEBIN en Caracas. Además, para este 28 de julio, Alfredo Ramos, alcalde del municipio de Iribarren, del estado Lara, deberá comparecer ante la Sala Constitucional del TSJ con la finalidad de determinar en audiencia oral y pública su presunto desacato al mandato cautelar dictado en sentencia número 400 de fecha 1 de junio de 2017. El ex jefe de gobierno español, Felipe González, cuestionó el papel mediador de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. El exmandatario aseveró que no logró resultados positivos para el diálogo entre el gobierno y la oposición. González expresó que las negociaciones estuvieron mal enfocadas desde el principio. A su juicio, los mediadores fueron electos por el presidente Nicolás Maduro sin beneficio a la contraparte opositora. También acusó al presidente Maduro de conducir al país a un estado fallido. El candidato constituyente Germán Escarrá cree que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente es inexorable y que una posible negociación con la oposición será posible cuando se instalen los diputados constituyentes. Escarrá se refirió a las propuestas de diálogo o negociación entre gobierno y oposición tras la visita de mediadores internacionales al país. El presidente entonces no planteara la idea del diferimiento, sino que finalmente y de manera inexorable el día domingo se va a la votación para 72 horas después instalar la Asamblea Constituyente. En lo personal, hijo, yo creo que debe irse a la elección, a la instalación de la Asamblea y a partir de allí abrir un proceso de diálogo y abrir fórmulas de participación que las
Para escarrar la solución al conflicto entre poderes del Estado y poderes recientemente designados por la Asamblea Nacional será la Asamblea Nacional Constituyente. Eso se va a resolver instalada la Asamblea Constituyente. Ella va seguro a confirmar a los que están integrados ya al Tribunal Supremo de Justicia y también confirmará a la vicefiscal. Momento de hacer otra pausa. Al regreso, más información. La Mesa de la Unidad Democrática descartó que exista negociación alguna con el gobierno para desmontar la constituyente, por lo que ratificó la realización del paro cívico y huelga nacional este miércoles y jueves para expresar descontento. Oliver Rodríguez nos informa. Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, pidió no bajar la guardia por supuestos rumores. Detalló que para la unidad disminuir la presión de calle no es el objetivo. Rumores que incluso creemos que pueden tener un efecto muy negativo en que alguna gente piense que hay que bajar presión porque ya se resolvió todo. Y a mí alguien me preguntaba ayer, ¿es verdad que hay una negociación para que quiten la constituyente? Y yo decía, ojalá. Si algo coincide en toda la unidad es que ojalá hubiese una negociación política para salir de esta crisis. Una negociación política para salir de la crisis, no para mantener la crisis. Pero para que eso ocurra, el régimen tiene que dar muestras, hechos, no palabras. La diputada Delsa Solórzano, en nombre de la coalición opositora, rechazó la sanción al alcalde Gustavo Marcano a 15 meses de prisión. Dijo que la Mesa de la Unidad desconoce la sentencia. Nosotros desconocemos esa sentencia, así como hemos desconocido todo el resto de las sentencias que han pretendido acabar con la democracia en Venezuela. Esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, insistimos, es completamente nula. Y nosotros desde acá le enviamos toda nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo al alcalde Gustavo Marcano. Basta de que pretendan imponernos por la fuerza un modo de gobierno distinto al que hemos decidido los venezolanos. La oposición dejó claro que continuará en las calles y en las próximas horas anunciará más detalles de la denominada agenda de lucha que a consideración de los dirigentes va en escalada. Los diputados por la Mesa de la Unidad Democrática reconocieron y respaldaron la conformación del bloque parlamentario socialista, fracción conformada por asambleístas críticos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional aplaudió la iniciativa y los invitó a sumarse al debate de ideas. En Los Palos Grandes, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela y candidato número 21 a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector empresarial. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Correcto, muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar hablando del aparato productivo nacional en el campo. Desde FEDENAGA han asegurado que el sector ganadero estaba produciendo al 31% de su capacidad. ¿En qué situación se encuentra actualmente según los números que pueda manejar con FAGAN? Bueno, el campo venezolano siempre se ha mantenido una actividad permanente, en vista de que los actores naturales del campo venezolano, tanto en materia agrícola animal como agrícola vegetal, no tenemos otra alternativa, sino que ese es nuestro centro de acción, ¿no? Nuestro centro de trabajo, con muchas limitaciones que tenemos en este momento. Por ejemplo, el sector carne, estamos produciendo aproximadamente el 60% del consumo, que es una producción respetable. 60% del consumo de un gran total de unas 640.000 toneladas de carne que se consumen en Venezuela. Producir ese porcentaje no es malo, pero que estamos produciendo con una serie de déficits, en forma deficitaria, con muchas carencias que tenemos en los insumos fundamentales para producir, es decir, vacunas, medicinas veterinarias, alimentos concentrados, repuestos para tractores, discos de rastra, no solamente con una deficiencia, alambre de púa, por ejemplo, no solamente con las deficiencias, sino también con un encarecimiento que hace entonces que se disparen los precios y por supuesto ocurra un desequilibrio en todo lo que significa desde los niveles de producción hasta los niveles de distribución y los niveles de abastecimiento. En el sector agrícola vegetal tenemos unos problemas terribles ahorita, por ejemplo, con la falta de insumos, la escasez de semillas, la escasez de agrofertilizantes, de agroquímicos. Entonces, todo eso ha hecho que una capacidad instalada del 100% que se ha planificado no se haya concretado
porque esos problemas retrasan el activismo agrario, mucha gente se ha quedado sin sembrar, mucha gente no pudo cumplir con sus metas y eso tiene unos problemas que se reflejan directamente en el pueblo porque significa, por ejemplo, el caso del maíz, al haber menos maíz, menos harina precocida y menos harina precocida significa, bueno, más abastecimiento, más carestía, más cola y esos son problemas que tenemos que ir corrigiendo, es decir, el sector productivo está haciendo su tarea, pero que necesitamos un entorno económico para producir, bueno, sano y que tenga a la mano los elementos que son vitales, porque no es solamente agricultura, por ejemplo, no se hace solamente con el agua que viene del cielo, sino se hacen con una serie de elementos colaterales que son vitales y que necesitamos tenerlos a la mano. Si no los tenemos a la mano, bueno, puede pasar que se pierda el año agrícola, el ciclo agrícola, y eso es realmente costoso para el país que esos tiempos se puedan perder en agricultura. Y se ha hablado también de que en la producción agrícola, precisamente, apenas se está cubriendo entre el 10 y el 45% de la demanda nacional. Eso era a principios de año. A mitad de año, ¿qué números tiene Confagán ya también acerca de eso? Bueno, ahorita, por ejemplo, ya se ha culminado en buena parte de Venezuela el proceso de la siembra. Luego vendrá el proceso de la cosecha. Allí ya se estimará cuáles son los porcentajes que corresponden. Pero sí nosotros podemos decir responsablemente que el 100% de la planificación que hubo no va a cumplirse y no por razones atribuidas al sector productivo, porque el sector productivo está ahí, por supuesto dispuesto, entusiasmado. No hay una cosa que entusiasme más a un agricultor, por ejemplo, cuando viene la época de lluvia, la época de siembra, porque esa es la oportunidad de él cumplir con su tarea. Pero cuando tenemos una carencia terrible, por ejemplo, de fertilizantes, y no solamente la carencia, sino también la especulación que existe o los costos que existen en ese insumo tan importante, entonces eso hace que las metas no se cumplan. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo para organizar y estabilizar el sector productivo para que pueda darse el abastecimiento pleno a nuestro pueblo. El sector lácteo ha mutado mucho, por decirlo de alguna forma. En los supermercados se puede observar no leche completa, por lo menos en menor cantidad que antes, sino bebida láctea. ¿Cuál es la situación actual de la producción láctea? La situación actual es que es sencillita. Nosotros necesitamos, los venezolanos, 10 millones de litros de leche diaria. Eso es lo que necesitamos en nuestro consumo. Y de esos 10 millones estamos produciendo 5 millones de litros de leche diaria. Es decir, que tenemos ese déficit y mientras tengamos ese déficit, por supuesto que vamos a tener un porcentaje de carestía en todos los niveles, en las distintas fórmulas, tanto en leche en polvo, en leche líquida, en pasteurizada, en queso, etcétera, porque el déficit es muy grande. Ahora, ¿cómo se estabiliza ese sector? Y allí los productores de leche, en este caso, tenemos una propuesta para estabilizar a ese sector y la propuesta es estabilizarlo a punta de producción nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan donde pasamos de 4 litros de leche por día a 15 litros de leche por día y donde pasamos de menos de una vaca por hectárea a 7 unidades animales por hectárea. Eso ya lo estamos haciendo, eso está en desarrollo, eso se siente, se mide. Bueno, eso tenemos que convertirlo en una política pública para estabilizar todo lo que significa el alcance de esos 10 millones de litros que necesitamos los venezolanos todos los días y que con producción nacional los venezolanos estamos en condiciones de darle esa respuesta al país. ¿Y cómo cuidar al ganado? Porque se habló de que se perdieron casi 160.000 reses el año pasado por problemas en la inseguridad en el campo venezolano. Sí, esa es la otra, la inseguridad. La inseguridad se ha convertido, yo lo he venido diciendo, así en un cuero seco. Se da una respuesta por aquí, se acaba con una banda delictiva por aquí, pero nace otra por allá. Entonces hay que generar los espacios de políticas públicas donde la inseguridad definitivamente se le quite de encima al que produce, porque cuando la inseguridad ataca al que produce, bueno, los niveles, por supuesto, de producción son cada día más escasos. Usted es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué propuestas se pueden hacer para fortalecer el sector productivo nacional a partir de la Constituyente? Con el número 21, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector empresarial con el número 21. Yo le pido a los empresarios venezolanos que agarren el 21, échenlo a volar y háganme constituyente, porque el compromiso nuestro en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué propuse mi nombre? Yo sentí que yo no podía quedarme en una zona de confort
y sentí que yo no me podía quedar indiferente con la situación extraña que vive Venezuela en este momento, y que la experiencia que tenemos, por ejemplo, desde Confagán, la experiencia, la experticia, la vinculación que tenemos con todos los sectores productivos, nos hace que nosotros podamos hacer un papel muy útil desde la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cuál será nuestra propuesta, nuestro papel de utilidad? Bueno, yo pienso que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que tomar decisiones en caliente, es decir, decisiones ejecutivas, decisiones administrativas en caliente, porque todos estos problemas que nosotros tenemos en el sector productivo, vía ordinaria, no han podido resolverse. Ahora, como la Asamblea Nacional Constituyente es la máxima expresión legislativa de la nación, tiene la jerarquía y tiene la argumentación jurídica para, vía ordinaria, producir un sacudón, mover lo que haya que mover, rectificar lo que haya que rectificar. Por ejemplo, a mí la gente me pregunta, bueno, José Agustín, ¿y las expropiaciones? Yo digo que de la Asamblea Nacional Constituyente vamos a revisar las expropiaciones. Me pregunta la gente, mira, la propiedad privada, ¿cómo va a quedar? Yo digo que la propiedad privada no solamente está blindada, sino que tenemos que reblindarla en la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, usted que es dueño de un rancho, que es dueño de un kiosco, que es dueño de una bodega, que es dueño de una gran cadena de comercialización, que es dueño de una gran cadena de supermercados, que es dueño de un edificio, que es dueño de una industria, que es dueño de una finca, que es dueño de un conuco. Esa propiedad privada clásica que usted siente como suya, bueno, no solamente hay que blindarla, sino hay que darle mayor seguridad. Entonces yo pienso que la Asamblea Nacional Constituyente es un gran espacio donde puedan ir las voces más sensatas y las voces más productivas del país, bueno, a meterle el hombro a Venezuela para pacificar a Venezuela y para que Venezuela alcance sus máximos niveles de producción, y yo creo que eso es lo que nos corresponde a todos los venezolanos, meterle el hombro a Venezuela, y la Asamblea Nacional Constituyente es el gran escenario para ello. Y particularmente, si se pudieran enumerar las ideas para la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuáles serían para blindar precisamente la propiedad privada? Bueno, establecer todo, dejarla tal como está en la actual Constitución. Es decir, ahí no habría que mover ni una coma. Simplemente darle a la gente para que no sienta solamente que la propiedad privada es un elemento abstracto, sino que darle al sector productivo toda una argumentación jurídica, toda una argumentación económica, técnica, de confianza, de unas relaciones entre el Estado y los sectores productivos, los sectores privados, de confianza, de rescatar la confianza mutua, donde puedan venir capitales nacionales a invertir con tranquilidad en los sectores productivos, donde puedan venir capitales internacionales a invertir con confianza, donde Venezuela sea un fértil territorio de confianza, donde la gente pueda trabajar en un entorno económico, en un entorno social, en un medio ambiente sano, que es lo que reclamamos los venezolanos, no solamente en el orden productivo, sino también en el orden político. Es decir, la lucha política en Venezuela no puede convertirse en violencia, y la violencia política no puede convertirse en rebelión. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, con todos sus elementos de inseguridad, por ejemplo, la inflación, nosotros tenemos que decretarla contraria al interés nacional. El bachaquerismo debemos nosotros declararla contraria al interés nacional. Ahora, tenemos que construir entre todos los sectores, entre todos los actores, un paraguas antiinflacionario que nos permita a nosotros llevar a la inflación a los mínimos índices que correspondan, porque la inflación, por ejemplo, ¿a quién ataca con más fuerza y a quién arrolla con más fuerza? A los más pobres. Y la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo puede crear ese paraguas y atacar la escasez? Nos queda poco más de un minuto para tocar este tema. Ahí es donde yo insisto que deben tomarse decisiones políticas, administrativas, ejecutivas en caliente. ¿Y cómo digo yo que es en caliente? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, yo en mi condición de aspirante a la Asamblea Nacional Constituyente, mi papel será tenderle la mano a todos los sectores productivos de Venezuela, grandes, pequeños, medianos, los industriales, los comerciantes, los que distribuyen, los empresarios, los que fabrican, los pequeños, los medianos, para que todo el que tenga una idea, el que tenga un proyecto, el que tenga un plan, pueda llevarlo a la Asamblea Nacional Constituyente y ello pueda convertirse en políticas públicas. Y esas políticas públicas
tienen que transformarse en respuestas inmediatas para nuestro pueblo. ¿Cuáles son los temas más sensibles? Por ejemplo, el tema de la alimentación. Si nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente no podemos convertirnos soberanos, bueno, en la doméstica caraota, si nosotros no podemos convertirnos soberanos produciendo un doméstico grano de arroz, un doméstico grano de maíz, bueno, y si no somos soberanos allí, donde tenemos un gran territorio fértil, que vía ordinaria no lo hemos podido lograr, la Asamblea Nacional Constituyente es el espacio para eso, porque si nosotros no tenemos soberanía en esos elementos francamente domésticos, donde tenemos territorio, donde tenemos agua, donde tenemos hombres, donde tenemos agricultores, donde sabemos hacerlo, si en esos terrenos tan domésticos no alcanzamos nuestra soberanía, bueno, ¿y cómo vamos a colocarnos a la cabeza del sector, el sector industrial, por ejemplo, del gran sector industrial de América Latina? Entonces yo insisto que la Asamblea Nacional Constituyente, más allá de las redacciones que tiene que hacer del nuevo Estado que habrá que construirse, de las políticas clásicas que habrán que tomarse, pero la Asamblea Nacional Constituyente es un gran espacio para darle la respuesta y ya a las necesidades más sentidas de los venezolanos, entre ellos, por ejemplo, la alimentación y entre ellos, por ejemplo, la medicina. Por eso yo les digo que no le tengan miedo a la Asamblea Nacional Constituyente, que cuenten con quienes vamos a la Asamblea Nacional Constituyente, que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que convertirse en el espacio más fértil para el encuentro de los venezolanos, para la pacificación de la República y para el pleno abastecimiento de las carestías que tenemos en este momento. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Siempre su orden. Nos acompañó José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela y candidato número 21 a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector empresarial. Amigos, no se retiren, continúan con más de Entrevista Venevisión. Ya viene Lirio Pérez para entrevistar, para conversar con nuestro siguiente entrevistado. Ya venimos. 7:28 minutos de la mañana. Continuamos con más información. Para el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Héctor Rodríguez, la participación del domingo 30 de julio será masiva. Así lo aseguró durante el cierre de campaña electoral en los municipios Zamora y Plaza del estado Miranda. No vamos a descansar hasta conquistar la victoria perfecta. Vaya que vamos a tener una victoria. El 16 de julio, el domingo 16, vimos parte de esa victoria. Y quiero agradecer a Guarenas y a Guatire por la valentía, el coraje, el amor con el que salieron el 16. Que me dijo, Héctor, ten la seguridad que este domingo 30, todas y todos los abuelos, todas y todos los padres, todas y todos los hermanos mayores, vamos a salir a defender el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. El acto de cierre de campaña se realizó entre Guarenas y Guatire y la alcaldesa del municipio de Zamora, Thais Oquendo, aseguró que los ciudadanos ejercerán su derecho al voto en los centros electorales, mientras que el alcalde de Plaza, Rodolfo Sanz, reiteró el llamado a los votantes a participar este domingo 30 de julio. Para muestra un botón, aquí se desborda el amor, la unidad, la paz de un pueblo convencido de que este 30 de julio, con la constituyente, lograremos la paz, la independencia, la autodeterminación y el respeto de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros hemos superado las expectativas de la campaña. Miranda ha sido el primer estado en todo, en recolección de firmas, en participación en el simulacro. El cierre de campaña contó con la presencia de los candidatos a la constituyente Germán Escarrá e Isaías Rodríguez. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos. En esta segunda entrevista de Venevisión recibimos a José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática y también presidente de la Subcomisión de Salud. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Diputado, para hoy la oposición llamó a una nueva jornada de paro cívico nacional. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué pretenden lograr con esta nueva convocatoria? Bueno, buenos días a todo nuestro país. Primero que nada, agradecer a toda esa clase trabajadora que hoy se quedó en casa, que demuestra su compromiso, su valentía, su convicción, además, con una clase trabajadora que quiere trabajar no para comer, sino trabajar para echar para adelante, para tener futuro, oportunidades, para progresar. Hoy, bueno, para llegar aquí, Lirio, desde mi estado Vargas, autopistas vacías, metro vacío, una demostración de fuerza, de liderazgo, de conducción. Esto no es más que un avance, que una escalada en una lucha de calle que lleva 115 días.
Nada de esto estaría pasando si Nicolás Maduro no nos hubiese robado y secuestrado el referéndum revocatorio, si Nicolás Maduro no quisiera avanzar en esa propuesta de odio, de confrontación, de dividir al país con la estafa de la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy más que nunca demostramos que hay un país cohesionado, que hay una inmensa mayoría de los venezolanos que no va a aceptar ni acepta la estafa constituyente, y hoy que es muy temprano yo reitero el llamado a los empresarios que no abran sus locales, si lo abren que no tomen represalias contra la clase trabajadora, a todos los trabajadores que sigan demostrando su fuerza, su convicción, con un país con oportunidades. Hoy, Lirio, esta lucha, más allá de la crisis política, es por usted que no tiene medicina, es por usted que no tiene comida, es por usted que se le fueron sus chamos del país, es por usted que quiere un país donde cabemos todos. Hoy más que nunca en esta Venezuela cabemos todos, pero para trabajar, para echar para adelante, para que el debate sea de ideas y para que más nunca este país vea un tipo que diga lo que no resuelvo con bata, lo resuelvo con votos. O definitivamente para que este país deje de ver una política de ver quién grita más, quién insulta más y pasemos una política de proyectos y oportunidades para que usted eche para adelante y tenga oportunidades. Diputado, ¿qué piensa de la detención de 3 de los magistrados que han sido designados por el Parlamento? El presidente Maduro dijo textualmente que todos van a ir presos. Eso es lo que tiene que ofrecer Maduro al país. Eso es lo único que tiene Maduro para darle a Venezuela. Odio, gases lacrimógenos, confrontación, amenazas, cárcel. No tiene más nada que ofrecer Nicolás Maduro. Nosotros reiteramos, desconocemos a estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lo hacemos como diputado, lo hacemos como ciudadano, lo hizo la Asamblea Nacional como cuerpo, lo hizo la señora Fiscal General de la República. De igual manera, solidaridad plena con nuestro hermano, el alcalde Gustavo Marcano, alcalde de Lechería, quien ayer también fue víctima de un tribunal que sirve para eso. Recuerdo que ese mismo tribunal, ustedes mismos de ese tribunal, le impidieron al país la ley de ayuda humanitaria, le impidieron al país la ley de crisis alimentaria. Ese mismo tribunal le ha quitado a los venezolanos la oportunidad de tener comida, de tener medicina, de echar para adelante. Hoy más que nunca, nosotros no conocemos, no reconocemos ese tribunal. Los nuevos magistrados del TCJ fueron nombrados soberanamente por el Parlamento Nacional, 3 de ellos ya secuestrados por el SEBIN, cometiendo delitos, quienes hoy dan esas órdenes de llevar presos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y un tribunal que hoy va a querer avanzar y también hacer el mismo guión que hicieron con Gustavo Marcano, con el alcalde del municipio de Chacao, con el alcalde del municipio de Iribaren en el estado Lara. Un tribunal que sirve para eso, para hacer el bufete privado de Nicolás Maduro y para seguir llenando el país de odio, de confrontación, de amenaza. Insisto, hoy hay un país que no tiene medicinas, que no tiene comida, que quiere echar para adelante, que quiere que su hijo le diga, mamá, quiero estudiar en la central, no que le diga, mamá, me quiero ir de Venezuela. Y esa es la razón de nuestra lucha. Hoy en Venezuela nadie se le puede olvidar que la crisis es social, que el problema que usted vive es lo que nos tiene en la calle y que la lucha de todos nosotros es por reconciliar este país, porque usted tenga futuro, porque tenga oportunidad, y sin duda alguna, hoy Nicolás Maduro, cada vez que sale en televisión, nos demuestra que es incapaz de solventar el problema de ningún venezolano y que lo de él es eso, cuidar las parceras, cuidar el poder, cuidar los beneficios de los grupitos y no entender que hay un país con problemas que hoy necesita soluciones. ¿Usted cree que hay otro propósito, además del judicial, según el cual los alcaldes Marcano y el alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, habrían desacatado una orden de impedir que haya protestas y barricadas en sus municipios? Mira, sin duda alguna que esto es una estrategia de persecución política, una estrategia de destruir a la disidencia, de tratar de llenar de miedo a la dirigencia opositora. Aquí estamos dando la cara, aquí seguiremos dando la cara. Nosotros tenemos un compromiso fiel con los venezolanos, un compromiso de haber sido electos diputados a la Asamblea Nacional. Es destruir los liderazgos, un liderazgo claro de Gustavo Marcano en el estado de Anzoátegui y de todos los alcaldes y dirigentes que hoy pretenden perseguir la judicialización de la política, llenar la política del miedo, del terror, de la amenaza, del odio, es lo que ha hecho. Lo hizo hace algunos días con Tomás Guanipa, lo hicieron con nuestro hermano también Freddy Guevara. Al final, insisto, el gobierno cada vez que sale en televisión es para amenazar. Un país donde hay, Lirio, más de 25.000 fallecidos todos los años, y el gobierno además sigue llenando la vida cotidiana. La política es para el entendimiento, la política es para la conversación, la política es para el sueño, para el futuro conjunto. La política no es para llenarla de amenazas, de odio y de pasado. Por eso hoy más que nunca, Nicolás Maduro y todo su gobierno representa un pasado oscuro, un pasado del que todos queremos salir, incluso quienes votaron por el presidente Chávez, quienes votaron por Nicolás Maduro, que les robó un minuto para decirle no tengan miedo. No tengan miedo a un país con oportunidades, no tengan miedo a un país con comida, con medicina, un país donde caemos todos y un país donde el debate va a ser de ideas, de oportunidades de futuro y no un debate en las calles como lamentablemente nos ha llevado Nicolás Maduro por su afán desesperado de quedarse con el poder y de quedarse eternamente en el Palacio de Miraflores. Diputado, líderes de todos los lados coinciden en que estamos en horas cruciales para Venezuela. Faltan solo 4 días para que se hagan las elecciones de los constituyentistas. ¿Qué va a hacer la oposición? Continúa diciendo que va a evitar a toda costa la Asamblea Nacional Constituyente, pero ¿cómo y en tan poco tiempo?
Mira, nosotros hoy tenemos una agenda que comienza el día de hoy a las 6 de la mañana de un paro cívico nacional, un paro de 48 horas que culmina el día viernes, un paro que va a ser exitoso gracias a usted empresario, gracias a usted trabajador y gracias a todos los venezolanos que hoy están en un paro activo en las calles. Esto va a demostrar nuestra capacidad organizativa, nuestra capacidad de conducción, nuestra capacidad de liderazgo y sobre todo el compromiso de millones de venezolanos. Esta lucha es por los 7 millones de venezolanos que votaron y por todos los venezolanos que hoy quieren futuro, oportunidades y que se sienten reflejados en esta lucha que damos todos y por eso la asumimos todos. Si el gobierno no recapacita, si el gobierno no insiste que todavía tiene oportunidad o no entiende que tiene oportunidad de parar la estafa constituyente, el día viernes la gran toma de Caracas, el día viernes todo el país se viene a Caracas y el viernes anunciaremos lo que será la agenda de viernes, sábado y domingo. Nosotros no hemos descartado ningún tipo de movilización a donde tengamos que ir el fin de semana, no hemos descartado nuestras acciones el día domingo de ningún tipo, pero todavía tenemos la esperanza y la convicción de que el gobierno entienda que ni su propia gente acepta la constituyente, que esto es un problema muy grave a lo interno del gobierno. Hoy las pugnas de poder a lo interno son gravísimas, a ver quién va a ser el presidente de la constituyente, cómo son las pugnas de poder, quién va a dirigir eso. Hoy más que nunca tienen una oportunidad de reflexionar y retirar o aplazar la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros hemos dicho, conversación con el gobierno, la que quieran, después que quiten la Constituyente. Nuestros puntos siguen siendo lo mismo de hace 115 días. Reconozcan a la Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos, libertad para los presos políticos, que entiendan de una vez por todas que deben permitir el canal humanitario de comidas y medicina y un cronograma electoral donde todos los venezolanos volvamos al voto, al derecho sagrado de votar y de elegir y decidir nuestro destino votando como se hace en todas las democracias. ¿Pone usted en el gobierno la posibilidad de detener la constituyente recapacitando? ¿Pudiera haber otro escenario posible? ¿Qué va a pasar en Venezuela el 31 de julio si se elige el 30 de los constituyentistas? Mira, nosotros no hemos descartado desde el boicot electoral hasta movilizaciones a donde tengamos que ir en el centro de la ciudad. Nosotros no hemos descartado ningún tipo de posibilidad. Nosotros ponemos en el gobierno, en algunas cabezas pensantes y razonables que todavía queden por la paz de la nación, porque nosotros hemos sido, Carolina, nosotros no tenemos otro camino que no sea luchar, nosotros no tenemos otro camino que no sea avanzar, nosotros no tenemos otro camino que defender nuestro futuro, que defender a la República, que defender el interés de millones de venezolanos. Nosotros tenemos otro camino que no sea avanzar en esta lucha en la calle, en lo internacional, en lo institucional, en lo jurídico, en lo político para detener la constituyente. Al final hoy Venezuela se va en dos trenes que están a punto de colisionar, uno con la inmensa mayoría de los venezolanos y otro con las armas. Por eso le robo un minuto también a usted, señores oficiales de la Fuerza Armada. Ustedes juraron defender nuestro país, ustedes juraron defender la Constitución. Decidan ustedes si se van a prestar para la estafa constituyente, si van a estar del lado del hambre, del odio, de la corrupción, de la falta de medicina, o si usted, señor soldado, oficial subalterno, oficial superior, va a estar del lado de la Constitución. Y no digo del lado de nosotros no queremos militares de nuestro lado, queremos militares apegados a la Constitución, a las leyes, a la paz de la República, y que ustedes entiendan que las armas de la República no son para asesinar a venezolanos, que estamos dispuestos a avanzar al riesgo que sea necesario, son para defender la paz de la nación, y la constituyente no es más que la destrucción de la República. Así que yo le pido a esa familia de la Fuerza Armada que reflexione y entienda que hoy más que nunca ustedes tienen las armas para asesinarnos, para matarnos o para lograr que en este país haya paz y respeto de las instituciones. A la par de su trabajo parlamentario también ejerce como médico. ¿Cómo está el sistema de salud, tanto la salud pública como hasta el sector privado? Esa es mi razón fundamental de lucha. Yo al final, por una circunstancia de la vida, soy diputado. Yo soy médico de profesión, de formación. Hoy puedo decirle a nuestro país que hay 85% de escasez de quimioterapia. Hoy tener cáncer en Venezuela es una condena. No hay medicamentos para VIH, SIDA. Usted que me ve ahorita sabe que no encuentra el medicamento de la diabetes, de la tensión, que no tiene cómo vacunar a su hijo. Yo colocaba en las redes sociales una foto de la maternidad Concepción Palacio donde veíamos 8 niños en una incubadora. Nuestro país merece más que eso. Nuestro país merece más que Nicolás Maduro. Hoy mueren venezolanos por falta de medicina. Hoy quien no tiene plata, Lidio, se muere. Quien no tiene un seguro se muere de mengua, se muere de una enfermedad. Veíamos hace unos días cómo morían niños en JM de los Ríos porque no había antibióticos. Cierra los ojos un minuto, imagínense que estamos en la época de la colonia y bueno, que no hay un antibiótico y por eso fallece un venezolano. Esa es la razón fundamental de nuestra lucha. Un país donde más nunca muere un venezolano por falta de medicina. Un país donde más nunca sea el odio, la confrontación, la agenda cotidiana, sino sea el país de las oportunidades. Hoy nuestro país tiene una profunda crisis humanitaria, crisis producto de la corrupción, crisis producto de lo que ha hecho este gobierno. Hoy en nuestro país el 51% de los quirófanos están cerrados, el 96% de los tomógrafos, mamógrafos, resonadores no funcionan. Es decir, hoy hay venezolanos enfermos que no saben qué hacer, que están desesperados y que lamentablemente pierden su vida y el gobierno no le importa, un gobierno indolente que no reacciona y al final la preocupación de todos nosotros, que más nunca Venezuela vea esto
y que podamos cambiar este modelo fracasado a un modelo donde usted tenga medicina, tenga comida, tenga oportunidades y no veamos historias tristes como la de Victoria Lara, una niña de 14 años que perdió su vida en el JM de Los Ríos porque no había medicina. Victoria Lara pudo crecer, pudo tener un esposo, pudo tener familia, pudo tener un hogar y hoy no está con nosotros por la única razón de que no había quimioterapia en el hospital donde ya estaban tratando. ¿Sigue siendo la solicitud de la apertura del canal humanitario una vía para paliarlo? A corto plazo sí. Sin duda alguna nosotros no podemos vivir de la caridad internacional toda la vida, pero la emergencia a corto plazo, la emergencia de usted que está en este momento en casa, de nuestros pacientes con diálisis, de nuestros pacientes crónicos, de nuestros pacientes con VIH, de nuestros pacientes neurológicos, de nuestros pacientes oncológicos, sin duda alguna que a corto plazo es la crisis humanitaria. Al cambiar el modelo, volveremos a crear industria nacional, volveremos a tener producción nacional, dejaremos de tener 90% de dependencia de las importaciones a hacer productos hechos en Venezuela. Sin duda alguna que con este modelo que tenemos hoy, que tiene un gran negocio con los dólares, que no le dice a nadie a quién le asigna los dólares, jamás Venezuela va a poder progresar. A corto plazo, sin duda alguna, es la ayuda humanitaria la solución, pero la evolución es un modelo de salud más humano, más cercano, más social y donde no veamos los tristes escenarios que se ven como en la maternidad Concepción Palacio o en todos los hospitales del país donde hay lista de espera. No hay un servicio en Venezuela que no haya una lista de espera para pacientes quirúrgicos, para pacientes pediátricos y esa es la Venezuela que tenemos que dejar en el pasado. Esa es la Venezuela que tenemos que cambiar a una Venezuela con un modelo cercano, humano y donde sin duda alguna sea el ciudadano y no el negocio el centro de la agenda cotidiana. Diputado, el minuto final para que dirija un mensaje tanto a quienes hoy se están plegando al paro cívico como para aquellas personas que por convicción piensan ir a votar el 30 de julio. Bueno, 7:40 de la mañana, muy temprano todavía, todos que me ven en casa, a quedarse en casa. Hoy es un día donde arranca un paro cívico de 48 horas. Gracias a los dueños de empresas, gracias a la clase trabajadora, a todos los que están en nuestro país, a mantener la convicción, a mantener la fuerza, a entender que el gobierno quiere que nosotros pensemos que esto es imposible, pero Venezuela vale la pena. Esta lucha vale la pena por un país con oportunidad y con futuro. Y a las personas, insisto, que creyeron en el presidente Chávez, el legado definitivo es la Constitución. Al final yo tenía 14 años cuando se aprobó esta Constitución y hoy me toca defenderla. Así que le pido a nuestro país que todos defendamos la Constitución y entendamos que dentro de la Constitución cabemos todos y llegó la hora del reencuentro y el futuro y no del odio y la confrontación. Gracias por haber venido esta mañana. Feliz día. Así despedimos Entrevista Venevisión con José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática y también presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense allí, al regreso más para ustedes. 7:48 de la mañana. En Guatemala, el exyerno del expresidente Otto Pérez Molina se entregó a la justicia tras ser imputado por la causa denominada construcción y corrupción. Juan Ramón Solórzano Hencle es señalado por asociación ilícita y lavado de dinero. Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, Hencle estaría vinculado con la red de fraude encabezada por Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. El exfuncionario habría recibido $10 millones en sobornos pagados por 8 constructoras. Abogados del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que le otorgue la libertad condicional mientras se realiza el proceso de extradición. El exmandatario es acusado por espionaje y corrupción. La Fiscalía brasileña triplicó su presupuesto del año 2018 con el fin de continuar con las investigaciones por corrupción. Se espera que los gastos de la operación, denominada Lava Jato, asciendan de 165 a 500 millones de dólares. El Senado estadounidense aprobó un debate sobre la sustitución de la ley de salud promovida por el exmandatario Barack Obama. El presidente Donald Trump instó al Partido Republicano a derogar el Obamacare y sustituirlo por un nuevo plan, una promesa electoral del magnate. El vicecanciller de Rusia, Sergei Rabkov, afirmó que el proyecto de ley de sanciones contra Moscú colocaría una mina muy peligrosa en las relaciones entre ambas naciones. El Congreso norteamericano prevé así nuevas medidas al gobierno ruso por su actividad militar al este de Ucrania y por la anexión de Crimea. Autoridades israelíes retiraron los detectores de metales en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Los clérigos musulmanes exigían la remoción de los dispositivos, pues consideraban que era una violencia al tercer lugar más sagrado del Islam. Y Corea del Norte amenazó con realizar un ataque nuclear contra Estados Unidos si este país intenta derrocar a su líder Kim Jong-un. El anuncio surge en respuesta a la reciente insinuación del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre la posibilidad de llegar a un cambio de gobierno en Pyongyang.
tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los Rolling Stones y el nuevo álbum que preparan. Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, comentó a los seguidores de la banda sobre los trabajos para sacar un nuevo álbum. Unos fans a través de YouTube le preguntaron por un nuevo álbum y se limitó a contestar: sí, de hecho estamos con ellos, muy pronto. Agregó que están armando algo nuevo y planeando hacia dónde ir después. Recordemos que la agrupación estrenó el pasado diciembre Blue and Lonesome, un nuevo álbum tras más de una década repleta de grandes conciertos pero sin material. Seguimos con Celine Dion, quien al parecer tiene un nuevo amor. La cantante se paseó por París con Pepe Muñoz, de 32 años de edad, y compartieron una cena algo romántica. La cita ha dado de qué hablar y tiene a toda la prensa rosa especulando sobre un posible romance. Sin embargo, ella le dijo a Vogue que no está lista para una relación y contó que ellos se convirtieron en grandes amigos desde que comparten sobre el escenario. Y Justin Bieber canceló su gira de conciertos. El cantante canadiense suspendió su gira por circunstancias inesperadas. A través de un comunicado en su sitio web, el cantante anunció la cancelación de la última parte de su gira mundial, Purpose. Justin no dio detalles, agradeció la experiencia en más de 150 presentaciones y aseguró que todas las entradas serán reembolsadas. Él ahora piensa descansar y relajarse. Es el turno de Rihanna y el atrevido look que lució en Londres. La cantante dejó atónitos a todos los asistentes al estreno de su película Valerian. Riri escogió para la alfombra un vestido de alta costura, color rojo, con un escote pronunciado y muy ajustado. Ella se veía más segura y poderosa que nunca. Charlize Theron explicó cómo afrontó el drama de su infancia. La actriz volvió a hablar del desgarrador episodio que la marcó para siempre. Charlize estuvo en una entrevista radial y recordó que vivió una pesadilla por la violencia y represalias diarias que tanto ella como su madre sufrían por parte de su padre. Hasta que un día su mamá, en defensa propia, disparó contra su padre. Según contó la ganadora del Oscar, no fue capaz de enfrentar la situación hasta que tuvo 30 años de edad, pero que ahora no duda en señalar a su madre como un gran ejemplo a seguir y su mayor inspiración. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carelis, así será. Hacemos una última pausa. Al regreso continuamos con más información para ustedes. El reloj marca las 7:56 de la mañana, momento de revisar cómo se está desarrollando la convocatoria a paro realizada por la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a comenzar revisando cómo amanece en las minas. Se habla de que no hay transporte en las minas de Baruta, se está hablando de varias situaciones en otras partes. Sí, también hay que recordar que la Federación Nacional del Transporte, Gregorio, la independiente, digamos los que están afiliados a Fede Transporte, anunciaron que se plegarían a este paro cívico de 48 horas. Hay poca afluencia de personas en las calles de San Antonio de los Altos. La UC de San Antonio con pocas unidades en servicio para Caracas. Unión de Conductores, UC. Sí. En Maracay acatan el llamado a paro cívico y ese tuit está acompañado con una imagen. Esa imagen es en la intersección de la Avenida de las Delicias con la Avenida Casanova Godoy. En otro mensaje leemos que el sistema Metro de Caracas se encuentra 100% operativo en todas sus líneas y estaciones. El presidente de la Federación del Transporte, Francisco Torrealba, informó que los transportistas trabajan con total normalidad tras el llamado a paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Hoy de nuevo desde aquí, desde la estación del Metro La Rinconada y de la estación de los Valles del Tuy Caracas, queremos reportarle al país la total normalidad y el 100% de la operación en los servicios de transporte masivo y de transporte público colectivo. Es bueno recalcar que aquí ha quedado claro una vez más que no existe ninguna convocatoria a huelga y que ningún vago convoca a trabajador. Vago convoca a vago, trabajador convoca a trabajador y los trabajadores estamos convocados por el presidente Maduro para continuar trabajando en el camino de la paz y de la Asamblea Nacional Constituyente.
Vamos a recordar que líderes de la oposición han pedido a las personas que están cerrando vías que permitan el paso de emergencias, ambulancias y también que no interrumpan el trabajo de los periodistas que están en la calle. Vamos a estar informando durante toda la mañana acerca de cómo se desarrolla la jornada de hoy. Les pedimos que estén pendientes de nuestra cuenta en Twitter, @NoticieroBB, y también a través, por supuesto, de nuestra pantalla de cualquier avance que realicemos en la mañana. Así finalizamos esta emisión matutina. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden Noticiero Venevisión, Canal 4 Report. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.